Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniela Villegas y hoy estaré acompañándolos en esta tarde de webinar ALAS. Quisiera saber para iniciar, si me están escuchando bien, por favor, hacérmelo saber a través del panel de preguntas. Ok, ya nos confirman por aquí entonces que sí nos escuchan bien, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente darles la bienvenida. Quiero saber, mientras damos inicio, que nos saludemos, que interactuemos un poquito aquí a través de nuestro panel de preguntas, que me cuenten desde qué país se están conectando, desde qué empresa nos acompañan en esta tarde. Les recuerdo que hoy estaremos hablando sobre riesgos de seguridad, lo que no sabías sobre los riesgos de seguridad. Para todos nuestros participantes, recordarles que este webinar es un prerequisito para las personas que asistirán con nosotros al curso de evaluación de riesgos de seguridad. Entonces, quienes tal vez no saben, no se han enterado, es un curso que estaremos dando el 28, 29 y 30. Y bueno, si ustedes ya están aquí, ya están inscritos, van a participar. Entonces ya tienen un prerequisito para participar con nosotros, para sumarse y certificarse en evaluación de riesgos de seguridad. 28, 29 y 30 de octubre. Vamos entonces a dar unos saluditos. Nos dice Hugo Miranda que se encuentra en México, empresa Inter MG. José Ricardo Arias dice que está en Costa Rica, nos dice saludos entonces José. Claudia María, buenas tardes, soy Claudia María Mesa de la empresa Miro Seguridad Limitada en Medellín, Colombia. José, bueno, mi nombre es José Arias, Costa Rica, Seguridad Paseco. Israel Ruiz, buenas tardes. Israel Ruiz Medrano, de Corporación de Seguridad Internacional en Nicaragua. Daniel Fernando Valencia dice que él quiere participar del curso. ¿Cómo hace el pago desde Colombia? Bueno, muy bien, Daniel. A las personas entonces, como les decía, quienes estén interesados, en unos instantes, me dan unos segunditos, yo les escribo en el chat, les voy a dejar el correo electrónico de nuestro coordinador de cursos, Nicolás Silva. Con él pueden comunicarse y él les estará haciendo todo el proceso de inscripción. Bueno, este curso tiene una tarifa de $80 para socios ALAS y 120 para el público general. Adicional, las personas que están aquí con nosotros acompañándonos tendrán un 10% de descuento. Entonces, quienes aún no han tomado la decisión, ya saben que van a tener un 10% de descuento para que ya vayan, hablen con Nicolás Silva, ingresen a nuestra página, también a través de nuestra página alas-la.org, encontrarán en la pestaña cursos la manera de comunicarse. Incluso por aquí nos está dejando Nicolás, nuestro coordinador, también se encuentra aquí conectado. Les voy a poner su correo. Mientras vamos dando unos segunditos para que más personas se sumen a este webinar. Ok, entonces a toda nuestra audiencia, ahí les acabo de enviar el correo de Nicolás Silva, cursos@alas-la.org. Más saluditos por acá nos dice Claudio Vicencio, que nos saluda desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sabrina Vendana nos saluda desde Seguridad Corporación Internacional. Este es el curso que mencionaron en el Congreso ALAS del 2019, nos pregunta Sabrina. Sabrina, no sé exactamente cuál curso te podrás estar mencionando, pero lo que te digo, puedes ingresar en nuestro sitio y podrás encontrar la información,
o en el correo cursos@alas-la.org, porque tal vez puede ser esto o tal vez podemos haber, nuestro compañero pudo haberles mencionado otro curso. Recuerden que nosotros constantemente estamos creando cursos para ustedes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Quiero recordarles, nuestro webinar del día de hoy se llama Lo que no sabía sobre los riesgos de seguridad. Este webinar estará a cargo de Julio César González, quien ya se encuentra conectado, él está en este momento escuchándonos. Julio César es docente e investigador académico con más de 7 publicaciones en revistas científicas internacionales en gestión de riesgos de seguridad y protección de infraestructuras críticas. Julio César es candidato a doctor y asesor de empresas multinacionales en América Latina y de gobierno en Colombia. Actualmente es gerente de GEOS de Colombia y profesor asociado de la Universidad Militar Nueva Granada. Posiciones a las que llega con más de 15 años de experiencia en cargos directivos de seguridad. Es promotor en el desarrollo de tanques de pensamiento y en seguridad y diseña modelos de predictividad del riesgo. Bueno, aquí tienen entonces la ficha de Julio César, él será el docente que nos estará acompañando además en el curso de riesgos de seguridad. Antes de darle paso a Julio, quiero darle paso a mi compañera Aurora. Aurora Paniza aún no se encuentra conectada. Bueno, entonces más tarde nuestra compañera les dará la información. Vamos a iniciar entonces en este momento con Julio, en este momento le doy el paso, y más tardecito vamos a regalarle 2 minuticos a Aurora que nos tiene una noticia muy buena, una información muy buena para todos ustedes. Entonces en este momento, Julio, te doy paso, bienvenido. Ahora sí, el público es todo tuyo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por acompañarnos en esta transmisión de este webinar. Creo que va a ser de alto impacto y pues definitivamente para los que están emergiendo en este momento en todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos de seguridad, pues van a tener unas nuevas herramientas, un nuevo conocimiento que les va a aportar mucho. Y para los que deciden hacer el curso, pues van a tener todo el paquete completo donde van a lograr definitivamente un desaprendizaje de lo que hemos venido aprendiendo o de lo que pues nos han vendido como es el deber ser de la evaluación de los riesgos. Y este nuevo aprendizaje nos va a permitir emigrar a los riesgos de seguridad, porque no podemos seguir considerando a los riesgos normales como el referente para medir los riesgos de seguridad. Y pienso que dentro de las lecciones que vamos a ver hoy, pretendo romper ese conocimiento, pretendo dejarles a ustedes una lección de lo que no se debería hacer cuando evaluamos un riesgo de seguridad. Voy a estar cambiando la pantalla, en algunos momentos voy a salir de la presentación para pasar a un Excel y que todos podamos de manera interactiva mirar qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer en una evaluación de riesgos de seguridad. A todos un cordial saludo, muchas gracias por estar aquí en este momento conectados. Mi nombre es Julio César González. Mi expertise o mi área de investigación es básicamente el tema de los riesgos de seguridad. Por eso voy a cuestionar cuando tú ya llegas a un nivel donde has visto y has aprendido distintas teorías de los riesgos, tienes que tomar lo que es mejor de cada una para construir tu propia teoría, y eso es justamente lo que hoy les voy a presentar a ustedes. Voy a dar 4 lecciones que tienden a cambiar nuestro pensamiento sistémico sobre los riesgos. Muchas gracias a todos por estar acá y espero que la conferencia sea de su total agrado. Bueno, entonces comencemos con lo básico. Ya que estamos hablando de los riesgos, pues entremos a comprender un poco cuál es el concepto general del riesgo. Y acá tenemos básicamente varios conceptos del riesgo. Lo parto en 2 columnas porque ustedes saben que el conocimiento tiene 2 vertientes. Una parte del conocimiento emerge, quienes
viven el día a día de algo, para este caso las organizaciones que funcionan con el riesgo o que son asociaciones que se crean para estudiar el riesgo, y en la columna del lado derecho vas a ver el concepto de los académicos, gente que se dedica a hacer análisis de causa y consecuencia, variables para mirar cuál es el comportamiento y la relación de cada una de esas variables. Entonces, básicamente de estos 6 conceptos quiero destacar uno que es el que más se está utilizando hoy en día, pues por todo el efecto que ha generado la ISO 31000, y es el primer concepto que vas a ver en la casilla de las organizaciones. Y dice efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Primer cuestionamiento, no necesariamente el riesgo te tiene que afectar un objetivo, ¿ya? El riesgo puede afectarte cualquier situación de la vida. No necesariamente sobre un objetivo, y esto es algo que se le ha cuestionado, digamos que a nivel académico, a ese concepto que da la ISO 31000. No obstante, ya los avances que hoy demuestra la ciencia, se ha llegado a que el riesgo más que probabilidad es incertidumbre, ¿ok? Otro de los aspectos bien interesantes cuando tú comparas la columna izquierda y la columna derecha, centrémonos en la columna izquierda, lo interesante, el concepto sobre el riesgo, y es que si tú comienzas a detallar tanto lo que dice el Institute of Risk Management y el Committee of Sponsoring Organization, ambos ven al riesgo como eventos positivos o negativos. Eso es totalmente diferente a lo que tú vas a ver en la columna derecha sobre los distintos conceptos del riesgo, y es que en esencia casi que los académicos e investigadores, cuando no son de origen economista, pues casi siempre van a percibir el riesgo como un evento de consecuencias negativas o adversas. Dentro de la parte de los académicos quiero destacar bastante el segundo concepto. El segundo concepto es algo que desafortunadamente duró mucho tiempo escondido, ese concepto del riesgo, y solamente hasta después de que sucede lo del 9/11, los libros han venido a desempolvar un poco el concepto de Kaplan y Garrick. Ellos que te dicen que el riesgo, más que cualquier cosa, más que el mismo riesgo, va en función de un escenario. Mira lo interesante que es esto. Él te dice, tú tienes que estar pendiente, es porque el riesgo no lo tienes que evaluar por el riesgo, sino por el escenario. Si tú vas a evaluar un riesgo de terrorismo, no vas a evaluar el riesgo de terrorismo de manera global, sino tienes que sacar cuáles son los escenarios que se pueden materializar o que podrían darse para que se materialice el riesgo. Entonces, esto hace que la evaluación del riesgo realmente se vuelva algo apasionante, porque te lleva más allá de lo que normalmente estamos haciendo. Ahora te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver ahora más adelante, de pronto para los que no me estén entendiendo lo que estoy diciendo, vamos a verlo en un Excel para que nos quede mucho más claro. Pues bien, entonces, definitivamente, a pesar de que no hay un único concepto del riesgo, es decir, estamos a nivel de disciplina, todavía no hemos logrado a que esa disciplina se generalice y podamos adoptar un concepto del riesgo, pues básicamente real, y pues básicamente ahí tenemos un concepto desde las investigaciones que se han adelantado desde el punto de vista de la academia, y definitivamente el riesgo es la incertidumbre de la ocurrencia de un evento asociado a un escenario con consecuencias adversas. En seguridad no podemos especular sobre el riesgo, es decir, no podemos hacer lo que hacen los expertos en finanzas, de que ellos hacen algún tipo de inversión para buscar obtener una rentabilidad con un alto riesgo, obviamente, porque ellos lo que hacen es jugar con el riesgo para obtener utilidades. Por eso es que más adelante, dentro de las clasificaciones del riesgo, ese concepto de riesgo especulativo, o lo que muchos llaman como el riesgo positivo, pues va a aflorar dentro de lo que vamos a ver en esta pequeña charla. Bueno, dentro de mis labores de consultoría durante los últimos 10 años he realizado algunos tipos de sondeo que son muy interesantes, y les pregunto a los directores de seguridad, a los gerentes de operaciones de empresas de seguridad, ¿por qué valoras el riesgo? ¿Para qué valoras? ¿Por qué tienes esa matriz impresa ahí dentro de tu documentación? Y básicamente las 5 respuestas que están en color
son las que casi siempre dan algunos. Muchos realizan ese proceso de valoración del riesgo. De pronto, para los que no saben qué es la valoración del riesgo, es identificar, analizar y evaluar el riesgo. Entonces, la pregunta que yo les hago, porque ellos sacan una carpeta o abren un Excel, como lo voy a hacer yo más adelante, y les voy a mostrar una matriz de riesgo, y entonces digo, ¿tú para qué haces eso? Muchos dicen, porque con esto voy a pedir recursos. Ok, está perfecto. Otros dicen, no, porque esto me va a servir para intervenir realmente aquellos riesgos que me pueden impactar con mayor fuerza mi negocio. Otros dicen que porque es un requisito que están implementando un sistema de gestión, llámese calidad, llámese de seguridad y salud en el trabajo. Otros dicen, no, es que yo estoy implementando un sistema de seguridad en el comercio exterior y entonces pues por eso tengo que implementar un sistema de evaluación del riesgo. Otros dicen, no, yo lo hago porque sencillamente debo tener un mecanismo de diagnóstico expedito que me permita realizar prevención. Otros dan la respuesta que es el requisito de las funciones de su cargo, pero cuando uno comienza a hacer asesoría o consultoría a diferentes tipos de negocio, se da cuenta que realmente la respuesta es la que está en negro, es la última. Independientemente que la justificación sea cualquiera de las 5 que están arriba, la desafortunada realidad es que se está utilizando la evaluación de riesgo como un mecanismo de moda. Es decir, mira, te puedo decir que en el 100%, excepto, bueno, ya hay una organización que ya trascendió eso, mantienen la evaluación de riesgo almacenada y la utilizan solamente una vez, 2 veces al año para actualizarla, pero no la utilizan para hacer planeación estratégica, no la utilizan para hacer planeación táctica con respecto a los objetivos que tienes frente al riesgo, y esto genera que básicamente casi todos los argumentos aterricen en la moda. ¿Ya? Esto es lo más complejo que uno ve, porque desafortunadamente, pues sí, los sistemas de gestión hoy en día te piden que tengas una evaluación de riesgos, pero cuando tú la presentas, pues realmente no le estás dando un valor agregado más allá que sencillamente almacenarla y mantenerla ahí, y no estás haciendo planeación con respecto a esta importante herramienta que hoy tienes. Pues bien, vamos a comenzar ya a entrar en materia. Y pues aquí tenemos un tema bien interesante, y es que la medición del riesgo realmente debe aportar valor, porque cuando tú mides algo es porque lo quieres mejorar. Cuando tú mides algo es porque quieres tener el control de eso que estás midiendo. La dificultad es que el riesgo te presenta una gran complejidad, y es medir una probabilidad y medir una consecuencia. Realmente cuando tú dices voy a tomar una metodología cuantitativa para medir el riesgo y lo comparas con una cualitativa, pues la cualitativa es mucho más sencilla, pero entonces la cuantitativa también tiene unos factores probabilísticos bien interesantes, que es lo que te gustaría a ti explorar, y definitivamente pues termina uno diciendo qué metodología voy a utilizar para medir el riesgo. Ok, por favor me confirman si están viendo el Excel. Sí, Julia, ahí lo estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Bueno, entonces ahí les pongo un pequeño aviso al final del Excel, y es que este es un extracto, una matriz de riesgo ya, que me llamó mucho la atención. Dentro de mis actividades de consultoría, pues pude pedir la autorización para mostrar este extracto de esta metodología, básicamente para utilizarla con fines académicos de lo que no debe ser una evaluación de riesgo. Vamos a comenzar a analizar poco a poco cuáles son estos errores que presenta esta metodología o esta evaluación de riesgo, para que tengamos claro qué no debemos hacer y de una u otra forma ustedes puedan generar ese conocimiento. Entonces, vámonos a la primera columna, y es la columna del riesgo. Todos diríamos, ah, qué bien, hay 5 riesgos, y la organización pues ha identificado muy bien sus riesgos. Primer problema, el robo. El robo es la pérdida de un activo por parte de un tercero, donde media violencia contra un medio físico de protección. Entonces, ¿pero robo de qué? Aquí cuando yo le veía esto a mi cliente, yo le decía, a ver, tú me estás mostrando algo muy interesante,
Y definitivamente el robo es un riesgo, pero ¿qué quieres? ¿Cuál es tu temor? ¿Que te roben qué? ¿Qué es lo que vas a hacer para prevenir eso? Si robo, te pueden robar cualquier cosa, te pueden robar algo ínfimo que no es prioridad de protección tuya, pero te pueden robar algo que es mucho más delicado, como activos claves de la organización, activos críticos, parte de tu infraestructura crítica, y el solo hecho de que tienes un tema que te dice robo, pues no te da mayor información al respecto. Tenemos un gran problema y con esta columna sí es importante saber el sitio donde se va a materializar el riesgo, es decir, el lugar donde se va a materializar. Pero más importante que tener esta información clara es primero saber cuál va a ser el escenario. Es decir, yo aquí en esta columna yo le pondría todo amarillo porque recuerden lo que dijo Kaplan y Garrick en 1981, que fue revivido después del 9/11. El riesgo no se debe evaluar por el sitio en donde va a ocurrir, sino por el cómo va a ocurrir. Y luego sí puedes determinar cuáles son los sitios. Primero tienes que saber el escenario para que luego sí puedas saber realmente cuál va a ser el lugar en que se te puede manifestar. Entonces, aquí obviamente dentro de la columna riesgo y dentro de la columna lugar debe ir una columna que se llama escenario del riesgo. Esto es muy complejo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar a hacer análisis de causa y efecto y cuáles son los escenarios que se podrían dar para que se materializara el riesgo de terrorismo. Te doy un ejemplo, puede ser un lanzamiento de una granada, puede ser un vehículo bomba, puede ser lo que sucede en Estados Unidos, que es un francotirador accionando su rifle y dando de baja a muchas personas. Lo mismo el robo, cómo se va a materializar el robo. Primero tengo que saber cuál es el activo crítico para luego sí saber cuáles son los escenarios de materialización del riesgo. Esto sí realmente te lleva a un estadio superior, a un escenario mayor, porque aquí ya comienzas a darle valor a lo que es la evaluación del riesgo. Tenemos aquí el impacto, muy bien, el impacto sí, tenemos impactos que pueden ser humanos, económicos, ambientales, reputacionales, legales, informacionales, y definitivamente aquí nos están diciendo cuál podría ser el impacto de la materialización del riesgo. No tengo mayor observación al respecto. Muy bien, nos identifican las amenazas. Recordemos que si hay algo que es diferente en los riesgos de seguridad a los riesgos, a otro tipo de riesgos, es la dinámica del riesgo, porque viene generada por la persona, viene generada por un ser totalmente racional, que independiente del sistema de protección que tú tengas, ese ser racional lo que va a buscar es vulnerar ese sistema de protección que tú tienes, por tanto, esta amenaza está perfecta. Muy bien, seguimos en controles actuales. Esta columna realmente a veces es un distractor. Y te voy a decir el por qué es un distractor. Cuando tú pones controles actuales, se supone que un control es aquella medida que modifica el riesgo. Es cuando tú has tomado una medida y esa medida es efectiva y logra bajarte la probabilidad o la consecuencia del riesgo. Para este caso no sabemos si el circuito cerrado de televisión está bien ubicado, si el circuito cerrado de televisión está monitoreado por un sistema de inteligencia artificial o es una sola persona monitoreando 3.500 cámaras, como lo he logrado ver en empresas acá en Colombia. El supervisor no sabemos si es un supervisor que va esporádicamente o es un supervisor que está dedicado 24 horas. Entonces, hay bastantes dudas con respecto a esta columna. Esta columna básicamente yo la debería poner cuando yo tenga claridad de que es un control efectivo para prevenir el riesgo o para detectar el riesgo. En ese orden de ideas, aquí no hay información que me permita realmente saber la efectividad de estos controles o si son tratamientos o si realmente son controles, es decir, si realmente me están logrando bajar la probabilidad o la consecuencia de que el riesgo se materialice. Por ende, aquí tampoco me da información qué es lo preventivo, el CCTV, qué es lo preventivo, las alarmas o qué es lo detectivo. Tampoco me está dando mayor información, por eso esta columna vamos a pasarla a un amarillo. Ok,
cuando yo le preguntaba a mi cliente, bueno, para ti, ¿qué es factor condicionantes? Él me decía que son esos triggers, esos impulsadores que generan que el riesgo se materialice, pero la verdad nunca logré entender lo que él estaba haciendo con esto. No sé si realmente la situación social de un país sea básicamente el factor de causa raíz para que esto esté sucediendo. Entonces, pues vamos a dejarla ahí por lo pronto. No voy a esconderla, la verdad, dentro de todas las metodologías a nivel mundial que he estudiado en temas de riesgos, nunca había visto esa columna de factor condicionante, pero pues para mí, digamos, bajo ciertas metodologías, lo que se llaman son aquellos impulsores que hacen que se materialice el riesgo y definitivamente pues esos los podemos o normalmente uno lo que hace es ponerles como unas alertas tempranas de que el riesgo se va a materializar. Pero pues eso lo veremos en otro momento más adelante, donde realmente podamos tener claridad sobre todo lo que vamos a hacer en temas de evaluación de riesgos para no desviarnos en este momento. Aquí tenemos una metodología que es una metodología australiana que se basa en ASNZS 4360, una metodología internacional que fue la precursora de la ISO 31000 y pues ellos aquí le evaluaron la consecuencia y le evaluaron la probabilidad del riesgo. Esta combinación de la probabilidad y de la consecuencia pues lleva a un cruce dentro de un mapa de calor y dentro de ese mapa de calor o dentro de esa matriz de resultados da que absolutamente todos los riesgos son extremos en esta organización. Mira la paradoja, no sabemos qué le van a robar. Aquí cuando habíamos visto el riesgo de robo, no sabemos qué le van a robar, pero sí sabemos que la consecuencia es alta y que la probabilidad es altísima y que por tanto el riesgo es extremo. Entonces, acá lo que realmente nos estamos permitiendo ver es que cuando este director de seguridad le hace la presentación a una persona que ya es experta, llega la persona que es experta y le dice, a ver, tú hiciste todo eso para decirme que todos los riesgos son extremos, dime qué de nuevo me estás aportando con esa evaluación de riesgo. Tú ahí hiciste una evaluación de riesgo, pero para decirme que todos los riesgos están en extremo, ni siquiera sabes qué te van a robar y ya lo estás poniendo como extremo. Ni siquiera me identificas qué tipo de información es información sensible en tu organización, pero es extremo, cuando tu organización no es una organización en base tecnológica que se mueva por la información. Entonces, mira que es muy fácil malutilizar una herramienta de evaluación de riesgo para tratar de decir que todos los riesgos son graves, que todos los riesgos necesitan mecanismos de intervención y definitivamente, pues cuando vas a operacionalizar esta matriz de riesgo, pues lo que llevas a hacer es, voy a plantear unos tratamientos para implementar. Entonces, mira lo que en esos tratamientos plantea. Plantea muchos elementos que ya están dentro de los controles actuales. Entonces, si él los tenía considerados como un control actual, como parte de su sistema de seguridad, parte de su sistema de protección, ¿por qué tiene que hacer una reformulación de esos nuevos tratamientos sobreponiéndose, si se supone que ya la organización los tiene, cuál va a ser esa problemática que él está afrontando ahí de recomendar para implementar algo que definitivamente ya existe? Entonces, si ya existe y no está funcionando bien, pues sencillamente aquí debería desaparecer de esta columna y no considerarse como un control actual porque no está modificando el riesgo. ¿Y para qué llevamos todo esto? Pues hemos valorado el riesgo, proponemos un tratamiento y esto nos va a llevar a calcular cuál es el riesgo residual de mi organización frente a los 5 riesgos que estamos aquí analizando. Entonces, aquí él hace una nueva valoración de la consecuencia y obviamente él, como intervino los riesgos, pues le bajó. Esto está mal. Casi todas las intervenciones que tú haces de los riesgos de seguridad van a bajar la probabilidad, ¿ya? Es decir, si tú miras, todo lo que él está implementando aquí no va a bajar la consecuencia del riesgo. Esto va obviamente destinado solamente a reducir la probabilidad. Por tanto, la columna de probabilidad sí se ve afectada. Mira que aquí daba un riesgo en una medida B, baja a C, el riesgo aquí lo tenemos en A, baja a B. Esto está perfectamente claro, pero lo que no entendemos es por qué él baja la consecuencia del riesgo cuando los mecanismos que él está recomendando
solamente impactan en la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Ok? Entonces, mira cómo de un bonito ejercicio de la realidad tenemos un aprendizaje significativo en lo que es todo el tema de evaluación de riesgos. Entonces, aquí, para resumir, lo que él estaba planteando es que con este ejercicio, él básicamente iba a poder bajar el nivel de riesgo de un nivel extremo a un nivel alto, de un nivel extremo a un nivel alto, y este de un nivel extremo a un nivel medio. Esto es un ejercicio de gestión del riesgo. Esto que acabamos de ver aquí tiene unos contenidos muy interesantes, pese a que la metodología está mal utilizada en seguridad. ¿Tiene la identificación de los riesgos? La tiene. ¿Tiene un proceso de análisis del riesgo? Lo tiene. Mira, todo esto es análisis del riesgo. Lo tiene. Tiene también una categorización del riesgo. Lo tiene. Está haciendo una evaluación. Está haciendo un tratamiento del riesgo y está calculando un riesgo residual, es decir, el riesgo que queda después de haber generado los mecanismos, o se supone el nivel del riesgo que queda después del mecanismo de intervención, es decir, de haber implementado los controles que según él iban a ser estos. Eso es un ejercicio muy bonito de gestión del riesgo y vuelvo y repito, pese a que tiene innumerables errores, pero podemos nosotros observar a partir de los errores que sí se llevó determinado desarrollo metodológico coherente con la realidad del proceso de gestión del riesgo. Ok, volvemos entonces aquí a nuestra diapositiva y tenemos entonces la importancia que realmente es la medición del riesgo. Y por eso vamos a tener nuestra lección número 1. La valoración del riesgo debe ser un proceso continuo que no debe estar delimitado por el tiempo, ni cada que la organización tenga modificación. Recuerda cuando yo te dije que había muchos directores de seguridad y en especial quien hizo esta presentación guardó su matriz y la tenía y la actualizaba una vez al año, pero no planeaba con respecto a esto. Podía uno mirar cuáles eran los tratamientos que él había recomendado y casi que en un 95% de lo que él había propuesto ahí en esos tratamientos no se había implementado. Entonces, pues básicamente la evaluación del riesgo no se mueve. ¿Ya? Mira que esta lección es tan importante que hoy en día lo que buscan los software de evaluación del riesgo es que se actualicen permanentemente. Si a tu esquema de seguridad se le dañó el radio de comunicaciones, eso te tiene que elevar el nivel de riesgo. Si el cierto elemento de seguridad electrónica está presentando fallos, está presentando falsas alarmas y deciden apagarlo, eso te tiene que incrementar la probabilidad del riesgo. Por eso, ese viejo postulado que nos vendían a nosotros que la evaluación de riesgo se tenía que hacer una vez al año, cada 6 meses, no. El riesgo se hizo es para medirlo permanentemente. Y si el riesgo en un momento se te dispara muchísimo, ojo, porque te está dando alertas de que debes generar mecanismos de intervención adicionales para poder mitigarlo. A mí no me sirve de nada tener una matriz en un Excel guardada sin que diariamente me esté dando señales rojas para poder generar mecanismos de intervención. Entonces, por favor, esta primera lección creo que es la más importante de todas, sin quitarle mérito a las otras 3 lecciones que vamos a ver, pero definitivamente la evaluación de riesgo es constante, la tienes que modificar de manera permanente según sean las circunstancias de una organización. Me acuerdo cuando yo era director de seguridad, un jefe que yo tuve me dijo, hoy voy a permitir el ingreso sin huella porque se me está retardando mucho la gente, entonces voy a permitir que ingresen con tarjeta de proximidad. Yo le dije, ¿usted sabe el impacto que eso tiene en los riesgos? Inmediatamente le modifiqué la evaluación del riesgo y se veía cómo la probabilidad pasaba de un nivel D a un nivel B. Y 10 días funcionando de esa forma, a los 15 días, ponle que se materializó un riesgo, que tuvimos una intrusión. Entonces, mira lo delicado que es este tema. Por eso, algo que yo siempre le cuestiono mucho a la gente de qué sirve tener una matriz de evaluación de riesgo cuando las situaciones de la organización son cambiantes y tú no la estás actualizando. Tenemos otro aspecto y es la clasificación del riesgo.
A nivel global, como puedes ver en esta diapositiva, se han entrelazado muchos modelos que te dicen cuáles son los tipos de riesgos que existen. Y esto es otro debate bien interesante. Aquí ves COSO tiene que son estratégico, operativo, registro y cumplimiento. Por otro lado, el modelo PESTAL dice que los riesgos son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Bueno, cada uno tiene su propia forma de clasificar el riesgo. Con respecto a esto, pues es bien complicado uno decir cuál es la clasificación que está bien. Un análisis que hicimos, una investigación que hicimos en la Universidad Militar Nueva Granada aquí en Colombia, pues básicamente nos llevó a resumir que en esencia hay dos tipos de riesgos, unos que son los riesgos del entorno, que pueden ser los políticos, los económicos, los sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Otra denominación es la que trae el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que son sociales, geopolíticos, económicos, ambientales y tecnológicos, o la clasificación más básica que hay, que los riesgos son en esencia naturales y humanos, antrópicos, y aquellos tecnológicos que se derivan de una invención del hombre. Pues esos son los riesgos, algunas formas de clasificar riesgos del entorno. Ahora bien, vamos a la pirámide para mirar cuáles son los riesgos organizacionales. Tenemos dos formas de ver los riesgos o dos clasificaciones. De la diapositiva que vimos anteriormente se hizo una investigación, un análisis pormenorizado de cada uno de los riesgos de una organización con una muestra de 76 riesgos, no solamente de seguridad, y esos riesgos se clasifican en esencia como riesgos estratégicos, otros se clasificaron como riesgos financieros y otros como riesgos operativos. Esto es bien interesante porque a nivel de la teoría del riesgo nos habla de dos tipos de riesgos, los riesgos puros y los riesgos especulativos. Como lo veíamos al comienzo de la conferencia, el riesgo especulativo es el riesgo que tú lo asumes llevando o esperando una utilidad. ¿Por qué compras un loto? ¿Por qué decides jugarle a 15 números de una lotería? Es porque estás aumentando tus probabilidades de obtener utilidad. Por eso hay riesgos que son de índole especulativo. Y los riesgos de seguridad, en esencia, están enmarcados dentro de los riesgos puros o los riesgos operativos, ¿ya? Dependiendo de la clasificación que utilices. ¿Por qué? Porque son riesgos que te van a llevar pérdidas, ¿ya? Por eso los riesgos, dentro de los riesgos operativos en las organizaciones, dentro de esa clasificación de los riesgos, se encuentran los riesgos de seguridad. Vamos a ver entonces, ya habiendo visto ese panorama general de los riesgos, como veíamos en la clasificación anterior, hay muchos tipos de riesgos y esta es una de las perspectivas del riesgo, es cuando el riesgo son eventos fortuitos que suceden, que pudo haber sido previsibles y ya sabemos que la escalera estaba agotada, que ya estaba bastante usada, pues debimos haberla cambiado. Si sabíamos que habían condiciones inseguras con los cables mal acomodados, pues definitivamente debemos haber generado unos mecanismos de intervención. Si sabíamos que el piso estaba húmedo, pues realmente deberíamos haber generado algún tipo de intervención del riesgo antes de que se materializara. Mira que este tipo de riesgos que vemos aquí en esta diapositiva son muy interesantes porque de una u otra manera te dan luces de que algo va a suceder, te dan ciertas señales de que hay una condición insegura y se puede materializar. Pero el riesgo desde otra perspectiva es esto, lo que nosotros hacemos en seguridad. Esto es una perspectiva totalmente compleja. Este es el por qué me han apasionado los riesgos de seguridad, porque tienes que entender primero al ser humano para poder anticipar realmente la materialización de un riesgo. Es tan impredecible, mientras que en la anterior diapositiva veías cómo los riesgos pueden suceder de un momento a otro, pues sencillamente porque ya había una condición previa, aquí tú no esperas que absolutamente nada suceda. ¿Por qué? Porque es tan impredecible, tú no sabes una persona que tú hoy conoces y la tienes como una persona honorable, el día de mañana no sabes cómo pueda reaccionar esa persona y puede hacer algo en contra de la organización. Por esto, el riesgo de seguridad es un riesgo mucho más complejo. Por esto hay muchos autores que denominan al riesgo de seguridad riesgo dinámico, porque cada día es diferente, cada instante es diferente, puede ocurrir algo que genera un cambio en su probabilidad de ocurrencia y el riesgo de seguridad entonces se nos va a materializar. Por esto, aquí les doy una definición, un concepto del riesgo de seguridad
Y esta es una definición bien interesante porque te va a dar luces de qué metodología debes usar para los que vayan a hacer el curso de evaluación de riesgo. Vamos a mirar varias metodologías de evaluación de riesgo. Vamos a ir desde las más sencillas a las más complejas porque tienes que saber cuál metodología vas a usar. Entonces, aquí el riesgo de seguridad sencillamente son eventos o situaciones indeseadas. Aquí ya estamos hablando que el riesgo de seguridad no es especulativo, es un riesgo puro porque te lleva a pérdida y por eso son situaciones indeseadas. Potenciales, ocurrentes o recurrentes. Puede no haberse presentado nunca. Potenciales, ocurrentes, puede estarse presentando habitualmente o recurrentes, se puede presentar de manera continua. ¿Por qué es importante esto? Porque según esto, vas a tener que cambiar de metodología de evaluación de riesgo, porque no puedes evaluar un riesgo recurrente con una metodología cualitativa, porque aquí ya lo que tienes que poner es una evaluación de frecuencias. Entonces aquí cambia bastante el paradigma de qué metodología utilizar. Tiene un alto nivel de incertidumbre que se deriva de una acción intencional del hombre o la amenaza. Mira esto tan interesante, ya te está diciendo que el riesgo de seguridad te lo genera alguien con la intención de generarte un daño. No son los riesgos de calidad, que son cosas fortuitas de que una máquina salió mal, de que la persona estaba mal capacitada, por eso no pudo hacer bien su trabajo de empaque. No, son riesgos donde se llevan a cabo con una intencionalidad humana o, como lo llamamos nosotros dentro del argot de los riesgos, amenaza, en donde valiéndose de su capacidad, ojo, tiene una intención y tiene una capacidad. Y esa capacidad de la amenaza le lleva a volverte a ti, sistema de seguridad, vulnerable. Si no tienes sistema de seguridad, estás expuesto. Pero si tienes sistema de seguridad y él tiene una capacidad mayor a tu sistema de protección, te volvió vulnerable. Esto es lo interesante de la amenaza. Por eso muchas veces cuando tú pones un sistema de seguridad basado solamente en cámaras, pero una sola persona monitoreando, crees que el riesgo se va a reducir y pues desafortunadamente no generó ese impacto porque el sistema no fue o el sistema no obligaba que la amenaza tuviera que incrementar sus capacidades para hacerte el daño, porque monitorear 1.500 cámaras, 2.000 cámaras, pues definitivamente es otra lotería que la persona o que el operador pueda identificar cuando se está dando la materialización del riesgo, cuando tiene un ambiente tan complejo en temas de monitoreo. Entonces, mira que aquí lo que tenemos es que entender que el riesgo se genera por una amenaza que tiene intención y capacidad, y que esa capacidad de la amenaza es lo que te va a generar la vulnerabilidad. Y lo anterior con la finalidad de beneficiarse, o él por qué hace eso, porque tiene una intención benéfica, él se quiere beneficiar a través de qué, de afectarte a ti. ¿Qué te va a afectar? Personas, recursos, medio ambiente, reputación, el cumplimiento legal, la información o la combinación de cualquiera de las que he mencionado. Pues nosotros cuando comenzamos a formarnos en seguridad nos hablan del triángulo del fraude, o yo les quiero hablar del trapecio del riesgo. Cuando tú vinculas todos los elementos que te van a generar que el riesgo exista, pues definitivamente es algo mucho más complejo. Por esto, hacer el curso de evaluador de riesgos de seguridad lo que va a llevar es a que tú tengas claridad de cómo vas a interpretar la amenaza, cómo vas a evaluar esa amenaza dentro de una matriz de riesgos, porque dentro de la matriz que vimos hace unos instantes, veíamos que estábamos evaluando la probabilidad y la consecuencia. Eso es una matriz de riesgos, pero una matriz de riesgos de seguridad o una metodología de evaluación de riesgos de seguridad debe llevar la evaluación de una amenaza, la evaluación de una vulnerabilidad y la evaluación heterogénea de una consecuencia. ¿Por qué heterogénea? Porque necesitas medir distintos tipos de impactos humanos, económicos, ambientales, reputacionales, legales e informacionales. Por esto es la complejidad que nosotros tenemos que migrar de los modelos tradicionales de evaluación del riesgo, de los modelos que nos han vendido las ISO para evaluar el riesgo, migrar hacia los modelos de evaluación de riesgos de seguridad que te permita tener claridad de cada una de las variables que hoy nos presenta este trapecio del riesgo. Por esto, la segunda lección, en consecuencia, es el riesgo de seguridad no solo es la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad y la consecuencia son para los riesgos normalmente aceptados, para, digamos, los riesgos genéricos, pueden ser los riesgos de mantenimiento,
los riesgos de calidad, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo o riesgos laborales, pero para los riesgos de seguridad es sencillamente la amenaza por la vulnerabilidad, por la consecuencia. Por esto, dentro de los grandes errores que tenía esa metodología que veíamos anteriormente, pues era que nos estaban midiendo o evaluando el riesgo como si fuera un riesgo convencional y no un riesgo dinámico o un riesgo de seguridad. Y aquí tenemos una muy linda presentación porque aquí vas a tener una gran cantidad de menú de riesgos que los puedes tener para tu organización. Recuerda que hay muchas formas de hacer identificación de los riesgos. Una de esas es una lista de chequeo. Aquí con esta información puedes construir tu lista de chequeo de riesgos de seguridad. Dentro de todo esto quiero decirte que a nivel de riesgos de seguridad hay dos tipos de riesgos de seguridad. Estos riesgos que ves aquí en pantalla se le han denominado riesgos con causa. Es decir, estos riesgos que ves dentro de esta presentación son los riesgos que otro riesgo tuvo que haberse presentado para que este riesgo se materialice. Ojo con lo que te estoy diciendo. Estos riesgos necesitan un detonante que ocurra primero para que se puedan materializar. ¿Y cuáles son esos detonantes? Esos detonantes se llaman un riesgo causa, es decir, el riesgo que te genera otro riesgo y son básicamente estos. Estos son los riesgos causa. Es decir, para que tú tengas un robo en tu organización, primero tuviste que tener una intrusión o tuviste que tener una infiltración de una persona o una conducta desviada de una empleada para que se haya presentado ese robo de dineros que habían en la caja fuerte de tu organización. Esos riesgos que están ahí bajo la línea punteada son los riesgos que están dentro de tu organización, es decir, los riesgos que tú tienes que controlarlo, porque controlando estos 5 riesgos vas a controlar gran parte de los riesgos de la diapositiva anterior, es decir, estos riesgos que los hemos denominado riesgos con causa. Riesgos con causa porque tienen un fenómeno causal. ¿Y el fenómeno causal cuál es? El riesgo causa. Este riesgo causa, cuando tú lo controlas, vas a estar casi que controlando la materialización del riesgo con causa. Por eso estos 5 riesgos que vemos aquí debajo de la línea punteada son importantísimos tenerlos presentes a nivel organizacional. Si generamos mecanismos de intervención sobre estos, estamos generando mecanismos de intervención sobre todos los otros. Mira lo interesante que es. Pero arriba también vemos otros 3 riesgos. Y esto, pues, obviamente nos vamos a preguntar, ¿y esos 3 riesgos qué son? Son riesgos que están relacionados necesariamente con temas de seguridad ciudadana, pero que en determinado momento pueden afectar nuestra organización. Esos riesgos son de ámbito de coordinación, es decir, no tenemos los mecanismos para generar ¿qué? Intervención sobre esos riesgos, más que coordinar con las autoridades para bajar la probabilidad de ocurrencia. Recordemos que hay muchos riesgos que se materializan desde el ámbito externo sin tener que hacer una intrusión. Y esos son justamente esos 3 riesgos que tenemos ahí. Pues bien, esto es prácticamente la tercera lección. Existen 2 tipos de riesgos en seguridad, los riesgos causa y los riesgos con causa. Los riesgos causa pueden generar otros riesgos y las consecuencias son difusas. Es decir, tú puedes haber tenido una intrusión en tu organización, tú puedes tener un empleado mal seleccionado y que tenga una mala conducta y en cualquier momento pueda robarte, pero no necesariamente podemos dar por hecho que ya te robó o te está robando, sino que es potencialmente dañino y te va a generar otros riesgos. Por eso las consecuencias, cuando tú evalúas los riesgos causa, es bien difícil en una matriz de riesgos porque no puedes evaluar tan fácilmente la consecuencia, ¿ya? Mientras que la probabilidad ya la puedes evaluar según sea tu sistema de protección y según sean tus vulnerabilidades. Por su parte, los riesgos con causa se derivan de los riesgos causa y sus consecuencias son claramente determinadas dependiendo de cuál es el activo que se vaya a afectar. ¿Ok? Muy bien, y llegamos ya a la parte final de nuestra conferencia y entramos ya con el proceso de gestión del riesgo. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva el proceso de establecer el contexto, ¿ya?
que es la principal parte que nos dice la ISO 31000 que tenemos que hacer. Vuelvo y digo, hay cosas muy interesantes de la ISO 31000. Le valoro este proceso de gestión del riesgo que nos presenta. Y básicamente, ¿qué busca un proceso de gestión del riesgo? Que se desarrolle una serie de paso a paso o de actividades que nos permitan controlar el riesgo de la organización, ¿ya? Entonces, dentro de ese proceso de gestión del riesgo, aquí tenemos el de la ISO 31000 porque es un proceso lógico. Primero tienes que conocer en dónde estás, tu contexto, definir cuál es tu alcance y cuál es el criterio que vas a tener para medir el riesgo. Luego vas a tener que valorar el riesgo. Recuerden lo que les dije al comienzo de la capacitación. Tenemos el proceso de valoración del riesgo, que son 3 actividades: identificar, analizar y evaluar el riesgo. ¿Para qué? Porque ya teniendo identificado el riesgo, analizado y evaluado el riesgo, recuerden la matriz que hicimos de evaluación de riesgo, podemos aplicar unos tratamientos. ¿Para qué? Para bajarle el perfil al riesgo, es decir, para que el riesgo no sea tan grande, sino sea un riesgo más pequeño y no esté en la zona roja, sino lo podamos llevar hacia la zona amarilla o a la zona verde, donde el riesgo ya no va a ser tan caliente, sino va a estar frío. Por esto, este proceso de gestión del riesgo es bien interesante. Pero para seguridad, si nosotros miramos la ISO 31000, la ISO 31000 no te habla que tienes que hacer un estudio de seguridad para entender cuál es el contexto de tu organización. La ISO 31000 no te plantea metodologías de seguridad para poder evaluar el riesgo de acuerdo a amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Y tampoco te dice cuál va a ser el retorno de la inversión que vas a tener en términos de seguridad, porque hay gente que dice, no, es que en seguridad no hay retorno. Pues hay un ahorro, obviamente no vas a tener dinero como tal ingresando, pero el retorno lo vas a medir en cuánto bajaste esa vulnerabilidad. Por eso, aquí les dejo un aspecto bien interesante, y es cómo la ISO 31000, pese a que realmente ha generado y ha tenido unos aportes bien interesantes para las organizaciones, aún para los riesgos de seguridad todavía no termina de convencer. ¿Por qué? Porque hay aspectos muy buenos de la ISO 31000, y es que el proceso general de la gestión del riesgo que veíamos en la diapositiva anterior, este que ves en azul, pues definitivamente es maravilloso, te lleva a un proceso lógico, consecuente para reducir el riesgo. Es muy bueno. Segundo, ¿qué otro punto de convergencia tenemos? El análisis debe llevar un conocimiento de los escenarios del riesgo. Ya la ISO 31000 en su versión 2018 te dice hay que tener presente los escenarios de materialización del riesgo. Importantísimo. Tercer punto, te habla de la perspectiva de sistemas abiertos. Vuelvo y digo, la versión 2018 de la ISO 31000. La anterior no hablaba de sistemas abiertos. Es decir, lo que te está diciendo es que pueden haber cosas más complejas como los riesgos de seguridad que necesita tener un análisis un poco más heterogéneo. Y básicamente eso es un punto de convergencia. Los puntos de divergencia, es decir, donde la ISO 31000 no impacta en los riesgos de seguridad. Él habla amenazas desde el punto de vista de la DOFA, como oportunidades y amenazas del entorno, no como amenaza de sujeto que tiene la intención y la capacidad de generarte un daño. Por eso desconoce totalmente los riesgos de seguridad. La actividad de establecer el contexto se torna compleja porque el enfoque que está escrito en la ISO 32000 te dice que para poder establecer el contexto tienes que hacer un análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, competitivo, bueno, una cantidad de variables que definitivamente en los ejercicios que yo he hecho con mis estudiantes en la universidad, les doy las herramientas ISO 31000 para que ellos establezcan el contexto y me identifican entre el 60 y el 70% de los riesgos que realmente tiene esa organización, lo cual quiere decir que hay una metodología que es mucho mejor que la que te dice la ISO 31000 y se llama estudio de seguridad. Es una metodología tan antigua, pero que hoy en día, si la ves en los libros de seguridad física, aún se considera como uno de los mejores diagnósticos. ¿Por qué? Porque a partir de ese estudio de seguridad te va a permitir identificar amenazas, vulnerabilidades y en consecuencia los riesgos. La identificación del riesgo no propone metodologías propias para los riesgos de seguridad en la ISO 31010. Te da 31 metodologías, hay algunas que te van a servir para identificar, otras para analizar y otras para evaluar el riesgo, pero muy pocas o ninguna metodología exclusivamente obedece a riesgos de seguridad. Metodologías tan tradicionales como la metodología de Modler, las metodologías FIMA para el riesgo de terrorismo no son tenidas en cuenta en la ISO 31010. Y las metodologías de análisis del riesgo son en esencia genéricas, o te plantean unas cualitativas
o unas cuantitativas que tienen un modelado matemático complejo. Cuando las vas a utilizar para riesgos de seguridad, vas a tener ciertas dificultades. Por eso, nuestra lección 4 es, hay que establecer el contexto para los riesgos de seguridad, pero con un adecuado estudio de seguridad. No cualquier estudio de seguridad te va a permitir hacer identificación de riesgos. Por eso, algo que tienen ustedes que fortalecer mucho es cómo vas a establecer el contexto, cómo vas a hacer ese estudio de seguridad para que realmente te permita hacer el paso siguiente en el proceso de gestión del riesgo, y es identificar el riesgo. Con buena información puedes inducir en cuáles son los escenarios del riesgo que se te va a materializar. Bueno, hasta aquí va nuestra charla, nuestra conferencia. No sé si hay dudas, preguntas. Creo que tenemos 10 minutos para preguntas, entonces quiero escucharlos. Es correcto, Julio. Vamos a tener entonces unos minuticos de preguntas, así que invito a todos nuestros asistentes para que vamos dejando todas las inquietudes para que Julio nos las resuelva en estos minutos. Pero antes, Julio, quisiera ya darle el paso a Aurora que nos dé una información, una corta información, mientras nuestros asistentes nos van dejando aquí sus preguntas. Entonces, regáleme un segundo. Le doy acceso a nuestra compañera Aurora. Aurora, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Aurora, ahí te estamos escuchando muy bien, entonces ya puedes darle la información a nuestros asistentes. Perfecto, bueno, muchas gracias, mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurora. Julio, muchas gracias de antemano por esa importante intervención. Creo que nos diste un completo panorama sobre el tema de riesgos y sobre todo para aquellas personas que van a tomar el curso ahora contigo. Así que de verdad, muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a dar como un panorama muy cortico sobre el evento que vamos a tener, el evento de fin de año de ALAS, el cual se llama ALAS Meet 360. Este evento, para los que tuvieron la oportunidad de asistir al congreso pasado que tuvimos en el mes de julio, a través de la plataforma Penta, una realidad virtual en donde pudimos enfocar varias empresas y varias comunidades de trabajo, y lo cual lo vamos a realizar nuevamente en este escenario. Y no solamente, digamos, desde ALA, sino porque reunimos a las más importantes ferias de Latinoamérica en un solo lugar. Tengan presente de que para este evento vamos a contar con Expo Seguridad México, una de las ferias de seguridad más importantes en Latinoamérica. También tenemos Feria Internacional de Seguridad, también estará presente Intersec Buenos Aires y adicional ISC Brasil. Con estas ferias vamos a tener la oportunidad de integrarnos y ofrecerles a ustedes como comunidad en la industria de la seguridad un completo, digamos, paquete de conocimiento y de experiencias y un paquete de networking donde ustedes podrán afianzar lazos estratégicos con otras empresas y con otros profesionales. Vamos a tener varios ejes del evento. Estos son 3: mesas de trabajo y ruedas de negocios. Vamos a tener una exposición tecnológica donde vamos a tener todas nuestras marcas patrocinadoras que hasta el momento pues ya han separado su espacio para mostrar sus soluciones tecnológicas, y unas conferencias de networking, ¿cierto? Vamos a manejar adicional unos mercados específicos en los cuales pues vamos a construir como ese futuro, y el cual vamos a trabajar muy duro para que los principales desafíos que se presenten en estos mercados puedan darles desde los profesionales y empresas soluciones. Estos sectores, rápidamente se los digo: instituciones bancarias y financieras, estarán presentes también logística y transporte, infraestructuras críticas, ciudades seguras, la industria como tal de fábricas de alimentos, automotrices, textiles, etcétera, hotelería y turismo y retail.
Todos estos mercados los abordaremos de manera detallada y específica para que ustedes se lleven un panorama completo de las posibles soluciones y todo lo que vienen, los cambios en esta nueva era post-COVID, ¿cierto? Ya tenemos varios patrocinadores confirmados y bueno, no es más decirles que ustedes al tener asegurada su entrada en este momento a las Meet, van a tener la oportunidad de crear su avatar y su usuario por persona, el acceso pues a todas las zonas que les vamos a ofrecer aquí, como son auditorio, salón de exposición, playa, zonas de reuniones, entre otros espacios que están disponibles para ustedes. Este es un evento que va a ser certificable. Por supuesto, le vamos a otorgar las memorias del evento de todo lo que pase. Y bueno, es importante que si quieres asistir individual, hasta el día 15 de octubre tendrás la oportunidad de pagar tan solo $10 por todo lo que yo te estoy contando. Y si tienes un grupo al cual más de 10 personas que quieras asistir, puedes ponerte en comunicación conmigo, vas a pagar $90 y adicional te vamos a tener un post promocional para publicarlo en todas tus redes y en nuestras plataformas. Así que sin más, creo que aquí les voy a dejar mis datos, mi WhatsApp y mi correo electrónico por si de pronto tienes alguna duda o quieres ampliar más la información acerca de este importante evento que espero que puedas asegurar tu entrada lo más pronto posible. Antes del 15 tenemos entrada preventa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Auro, bueno, y a todos nuestros asistentes. Pues ahí está la invitación para que nos acompañen durante el ALAS Meet en noviembre. En este momento, entonces, nuevamente te doy paso, Julio. Ya te voy a compartir las preguntas. Ok, denme un segundo. Julio, ¿estás por aquí? Sí, estoy Hola, Julia. atento a las Ok, preguntas. ok. Listo, perfecto. Entonces tenemos varias preguntas, nos dicen por acá. Dame un segundo. Ok. Dice, Adalberto Olivares dice, ¿hay alguna metodología específica para medir la potencialización de los riesgos cuando dos riesgos se presentan de forma combinada y maximizan el impacto? Ok, sí, son metodologías probabilísticas, es decir, tienes que tomar metodologías basadas en las probabilidades. ¿Qué quiere decir? Ahí en la ISO 31000 vas a encontrar una metodología que se llama probabilidades bayesianas y es la probabilidad que ocurra un evento dado que otro evento ha ocurrido. Es decir, cuál es la probabilidad de que esos dos eventos ocurran o en simultáneo o en cadena. Tenemos que ir netamente a, a metodologías cuantitativas. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta. Ok, por aquí nos están preguntando que si esta grabación se les estará enviando, es correcto, a todos los que están aquí conectados, les estaremos enviando las memorias de esta sesión, para quienes han escrito preguntando. José Ricardo Arias dice, bueno, dice más que una pregunta, es un comentario, es muy interesante la visión y enfoque diferente de los métodos que tradicionalmente hemos aplicado en nuestras valoraciones. Muchas gracias, nos dice José Ricardo. Gustavo Gutiérrez pregunta, ¿cómo puedo aplicar? Ok, no, este es, ok, Gustavo, esta pregunta es para Alas. Él nos dice que cómo puede aplicar al 10% de descuento al seminario. Solamente por haber estado hoy, haber participado en este webinar, ustedes ya tienen acceso a ese 10% de descuento. Yo les dejé los datos en nuestra página web y los datos de nuestro coordinador de cursos, el correo electrónico, que el correo es cursos@alas-la.org. Entonces, ustedes pueden escribir, decir que están interesados en asistir al curso aquí con Julio César y nosotros les estaremos aplicando ese 10% de descuento. Muy bien, dice por aquí César Abatidaga. Hola, buenas tardes, saludos desde Argentina. Gracias por la presentación, muy buena. Más allá del FODA,
bueno, ODOFA también conocido. ¿Existe algún modelo de análisis de riesgos específico de seguridad? Muchas gracias. Ok, muy interesante. Sí, ahí digamos que hay muchísimas metodologías. Déjame, porque yo aquí creo que en las diapositivas te puedo mostrar metodologías de riesgos de seguridad. Aquí vas a ver varios que hay. Está, digamos que la más común que ves ahí en pantalla es la metodología Mosler, la que, digamos, tiene más trayectoria, pero hay metodologías de tercera generación como la RAM, la RAMCAP, y vas a ver que hay otras metodologías que son de 2.5G, es decir, de una generación intermedia entre la segunda y la tercera, que son metodologías de análisis de amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Está el análisis de modos, fallos y efectos. Está la metodología FIMA, realmente que son metodologías que te van a permitir evaluar el riesgo. Varias de estas metodologías van a ser ampliadas ya en el curso de evaluador de riesgos de seguridad. Muy bien, la siguiente pregunta, a ver, dame un segundo, por acá ahora Alba preguntaba de nuevo por la grabación. Ok, ya les dije que esta grabación les será enviada. Dame un segundo, dice, buenas tardes. En el tema de valoración de riesgos es importante tener en cuenta las variables del factor que lo ocasiona y el agente que lo desarrolla. Bueno, tal vez Julio, esta era más como una apreciación. Correcto. Sí, dame, a ver, es que muchos aquí te están felicitando. Julio dice que muchas gracias por la charla, nos dicen que estuvo súper interesante. Bueno, Israel Ruiz nos dice algunos documentos de lectura de referencia previas al seminario. ¿Qué le podrías decir a Israel? Ok, voy a enviarte el chat un artículo científico que yo tengo publicado para que lo busquen así por Google y Oh, de tal manera si se lo puedes compartir para que ellos, digamos que ese es un artículo donde vas a tener una forma de hacer evaluación de riesgos orientado a seguridad. Eso te va a servir muchísimo para ir ya con cierto nivel para el curso. bueno, muy bien, ahí se los acabo entonces de compartir a toda la audiencia. Eh, dice AMF Riesgos Julio César González. Muy bien, entonces para quienes estén interesados también, para que vayan con más conocimiento al curso que nos dictará Julio. Dicen por aquí, dame un segundo, bueno, muchas personas interesadas en el curso, no, en un momento les estaré escribiendo nuevamente el correo de Nicolás Silva. En un momento se los escribo. ¿Cómo puedo inscribirme en el curso de valoración de riesgos? Ok, Claudio, también, en un segundo les voy a enviar nuevamente el correo de Nicolás Silva. Igual, pueden encontrar toda la información del curso y el botón de inscripción en nuestra página www.alas-la.org. En la pestaña cursos encontrarán allí el curso evaluación de riesgos. Solamente es que se registren y nosotros vamos a encontrar con la información de la suscripción de ustedes en este webinar, les vamos a aplicar ese 10% para quienes no se hayan inscrito. Dice Daniel Fernando, excelente presentación. Para mí es un abrebocas del curso que estaremos realizando. De pronto tienes una imagen de alguna matriz de riesgos para tener un ejemplo del primer caso. Sí, a ver, me demoro 2 minutos mientras te la ubico, pero claro que sí, no hay ningún problema. Digamos ya una matriz bien desarrollada, así que tenga la misma problemática de la que acabamos de ver. Ya te la presento. Bueno, muy bien. Mientras Julio nos comparte su imagen, nuevamente les voy a compartir el correo de nuestro coordinador de cursos, cursos@alas-la.org. De igual forma, nosotros a todos ustedes les estaremos enviando un correo con toda la información del curso, con el botón de inscripción, aplicándoles también ese 10% de descuento. Entonces veo que muchas personas hoy quedaron súper antojadas de este curso.
Así que nada, simplemente vamos a inscribirnos y vamos a participar. Julio, mientras nos compartes, bueno, Julio, tal vez en este momento no estamos viendo tu pantalla, si nos la puedes compartir de nuevo, por favor. ¿Listo? A ver, déjame veo. Ok. Ok, ahí. Perfecto. Bueno, mira, aquí esta es básicamente, aunque esta es una metodología que hoy en día ya está en desuso, la vamos a ver más adelante, que tiene cómo evalúas la vulnerabilidad, cómo evalúas la amenaza, eso te va a llevar a que con eso evalúas una probabilidad y definitivamente te va a llevar a tener una evaluación del riesgo un poco más pormenorizada a partir del conocimiento de la amenaza y la vulnerabilidad. Aquí ves el riesgo, vas a ver el escenario digamos, este riesgo tiene una serie de escenarios en las que se puede materializar, ¿ya? Entonces mira los distintos escenarios que tiene el riesgo, diferente a lo que son los lugares que veíamos erróneamente en la anterior metodología. Aquí tenemos los escenarios. Por esto, pues digamos que esto es un pequeño abrebocas de lo que vas a aprender a hacer en el curso de evaluador de riesgos, a sacar escenarios de riesgo, poder evaluar cuantitativamente la columna vulnerabilidad y poder evaluar cuantitativamente la columna amenaza para poder obtener así el valor de la probabilidad del riesgo, ¿ok? Listo, Julio. Por aquí entonces tenemos otra preguntita. Nos dice Salvador Fonseca, ¿consideras que los análisis de riesgo cambiarán sus metodologías empleadas para el próximo año? ¿Y qué panorama visualizas para el profesional de la seguridad? Sí, mira, muy buena tu pregunta. Realmente, digamos que te cuento que hay varios países interesados en comenzar a hacer, de hecho, ya hay muchos desarrollos al respecto a partir de, sobre todo de las ciencias computacionales. El año pasado, inclusive me contactó una empresa norteamericana que quiere hacer un software predictivo para la probabilidad del riesgo. Digamos que ya son metodologías como lo que te decía, esto va a tender a tener una evolución de aquí a 5 años mientras se desarrolla mucho mejor el tema de la inteligencia artificial asociada a la evaluación de riesgos, para que estas metodologías realmente ya sean un software que te está llegando alertas permanentes al celular diciendo, mira, por el daño de este sistema tu riesgo se disparó tanto. O sea, realmente ese es el futuro de las metodologías de evaluación de riesgo. Pero para el director de seguridad, en esencia, es importantísimo saber cuál es la metodología idónea para evaluar el riesgo, porque la única forma de justificar unos recursos o de pedir unos recursos para poder invertir en la mitigación de los riesgos es el panorama de riesgos de tu organización. Bueno, nos dicen por aquí, Doralba. Ok, bueno, Doralba nos está preguntando cuánto cuesta la inscripción para el curso. Entonces les recuerdo, para socios ALAS tiene una tarifa de $80 y 120 para público general. Pero también tengan en cuenta que quienes no se han registrado y están hoy aquí tendrán 10% de descuento. Bueno, Julio, te cuento que al momento no hay más preguntas. Hay muchos interesados en estar contigo en el curso. Así que bueno, esperamos que todas las personas que están interesadas, de verdad, podamos contar con su participación en el curso este fin de mes. Recuerden que es 28, 29 y 30. No siendo más, bueno, agradecerles a todos ustedes, agradecerte a ti, Julio, por este espacio que nos has regalado y bueno, esperamos contar con todos ustedes. De igual manera, una anotación aquí importante, si de pronto ustedes tienen personas conocidas que no asistieron hoy al curso, pero están, perdón, al webinar, pero están interesados en el curso, entonces deben de ver esta sesión para poder asistir, porque aquí se les compartió mucha información previa para el curso. Entonces, bueno, igual les estaremos compartiendo las memorias para que quienes deseen, no sé, tal vez repasar algún concepto o compartirlo con alguien que esté interesado. Dice Roque que si podemos enviar la invitación por correo. Claro que sí, les estaremos enviando a todos ustedes la invitación
al curso. Bueno, Julio, y aquí nuevamente Leo, muchas felicitaciones por tu presentación. Te están agradeciendo mucho y diciendo que fue una excelente exposición. Entonces, Julio, muchísimas gracias y bueno, nada, nos vemos en el curso a final de mes. Bueno, Daniela, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes y créanme que espero tenerlos en el curso para que podamos realmente subir al nivel de evaluar riesgos de seguridad como debe ser. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos por la asistencia. Claro que sí. Una feliz tarde para ustedes. Estaremos poniéndonos en contacto con cada uno y enviándoles la información pertinente. Muchísimas gracias y hasta luego.